Muy buenas tardes, un gusto saludarlos y es un placer que nos acompañen en esta entrevista. Mi nombre es Katia Guzmán, estudiante de la Universidad de San Marcos. En esta entrevista vamos a ver un tema bastante interesante, pues el impacto económico que ha venido manejándose en estos últimos días y los negocios se han venido viendo afectados, principalmente negocios que también son negocios de emprendimiento, ¿verdad? Pymes, pequeñas, medianas empresas, pues todos los negocios en este momento han tenido un impacto bastante mayor. Y la pregunta sería, ¿cómo se puede lograr esta reestructuración? Y para conversar un poco sobre este tema, tenemos como invitado al señor Franklin Wang, gerente comercial del Banco Cathay, que es un experto en este tema, y le damos las gracias por acompañarnos, don Franklin. Es un placer que nos acompañe y es un placer escucharle. Este, de toda esta situación, ¿verdad?, que hemos venido manejando, hemos visto muchísimas cosas, ¿verdad? Hemos visto que las empresas han cerrado por meses, han tenido ventas bajas, hasta la forma de hacer negocios ha venido cambiando, ¿verdad? Y muchas empresas no han estado preparadas. Don Franklin, tal vez para empezar, hemos visto, ¿verdad?, toda esta situación y nos gustaría saber, ¿verdad?, un poco más en su expertise, ¿cuál sería el primer paso que nos recomienda para que las empresas puedan reactivar todas estas operaciones y tomando en cuenta las medidas que el gobierno también ha venido flexibilizando poco a poco y paulatinamente, ¿verdad? Sí, bueno, Katia, bueno, primero, buenos días, Katia. Es un gusto saludarle. Y bueno, yo creo que hay varios pasos simultáneos que hay que seguir, que hay que trabajar cualquier empresario. Desde un punto de vista ya no tan bancario, sino de propiamente como emprendedor, cuando comenzó todo lo que es el tema de COVID, cualquier propietario debería estar más interesado, tomar su prioridad, cuidar su activo más importante, que son los colaboradores, ¿no? Sin embargo, en esta parte también con la incursión de teletrabajo y todo lo demás, muchas empresas se están dando cuenta de que la cantidad de personal que tenían puede en algún momento duplicar por cada puesto o no eran tan necesarios. Y ahí hay todo un tema interesante que se vinculan directamente con recursos humanos. Sin embargo, para mi criterio, ahí el primer tema es cada empresario debe saber cuidar sus patrimonios más importantes, que son las personas, y posiblemente hacer una revisión minuciosa sobre sus colaboradores y sobre los gastos. Porque en los gastos operacionales normalmente, para nadie es un secreto, últimos 6, tal vez último 10 años para acá, con excepción de los últimos 4 años que la economía no ha estado muy bien, pero anteriormente vivíamos una época de bonanzas. Y cuando vivíamos bien, obviamente los gastos se disparan porque gastamos más porque podemos. Entonces, eso desde persona física hasta nivel empresarial. Es un comportamiento normal de la economía. Entonces, esa parte yo creo que también es un aspecto por revisar de todos los empresarios y eso obliga que los dueños de las empresas tienen que estar mucho más cerca de sus operaciones. Si algún momento no se verán, por ejemplo, se amplió la estructura organizacional con 10 gerentes, tal vez de 10 gerentes, 5 no eran necesarios. Entonces ahí es que ya el propietario tiene que volver a poner los pies en piso y volver a ir a esas áreas a revisar qué está pasando y tener el control de su operación. Que algún instante en época de bonanza seguro eres a la oficina y nada va a ver los números y revisando los reportes. Pero hoy por hoy yo creo que hay que retomar y volver donde está la parte operativa, mezclarse ya con su gente para poder llevar eso hacia adelante. Porque ese tema, como usted menciona bien, que es un tema coyuntural a nivel mundial, el tipo de impacto depende mucho con lo que hacen cada empresario y cada país, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo creo que debería ir paralelamente esos campos.
Muy cierto, Franklin. En realidad tenemos que ver y tenemos que detallar pues todas estos aspectos que usted menciona, ¿verdad? No los podemos dejar de lado. Y también tomando en cuenta que la comunicación a nivel interno y a nivel externo es muy importante también, ¿verdad? Hacia los proveedores, clientes y demás. Y más bien, cuéntenos cómo ha sido el impacto para usted y la experiencia que ha vivido, ¿verdad? Y cuál sería la recomendación para que esa comunicación no se pierda ni a nivel interno con los proveedores ni los clientes y también con nuestros buenos empleados, ¿verdad? Que ya lo mencionó usted, que siempre pues ellos tienen que estar muy del lado de las jefaturas y las jefaturas tienen que estar pues brindándoles todo el apoyo, pero en este caso pues queremos ver un poco más la parte de la parte de los proveedores y los clientes para no perder esa confianza, ¿verdad? Y esa comunicación. Cuando las empresas, una vez recuperadas de que quieren recuperar de sus actividades, yo creo que uno de los temas, como usted bien menciona, es conversar con sus proveedores, que es su aliado financiero, aparte de los bancos, el más importante que hay. Ibero tiene que manejar con franqueza. O sea, franqueza ¿en qué sentido? Porque como todo hay un cambio tan enorme, digamos, tan rápido, entonces muchos empresarios todavía no apoyan asimilar qué está pasando. Entonces, por eso yo le mencioné los puntos anteriores. Cuidar sus patrimonios más importantes, que es la gente, simultáneamente tiene que hacer una revisión interna de sus gastos y operativos, todos los demás, para ver qué estatus encuentran. Y cuando uno ha identificado eso, es sentarse con sus proveedores y ser honestos. Yo puedo seguir así, bajo ese esquema, y usted no puede, si me puede ayudar, nosotros nos encajamos para poder seguir adelante. Esa es la manera como tiene que manejar una comunicación directa, franqueza, digamos, con sinceridad. Y ahí involucro otro tema que yo llamo responsabilidad social. Es que mucha gente dice responsabilidad social es que voy a ayudar a la gente que no pueden o lo que sean. No, para economía, la responsabilidad social en este momento en particular puedes llegar a otro nivel, que es cuando las empresas competidores o incluso los mismos empresarios del mismo ámbito, lo que sea, tienen que enlazarse y apoyarse entre sí. Recordemos que el famoso ejemplo de Microsoft y Apple, cuando Steve Jobs estuvo en el momento más difícil, la persona que extendió la mano fue Bill Gates, su competidor. Ese tipo de responsabilidad social es con donde crean la competitividad de la economía y hace que la economía se vuelva a levantarse. Porque cuando es monopolio, no, o sea, en ese momento, una empresa quiere posicionarse y destruyendo todos los demás, no significa que va a ser un ganado final. Claro. Ese es un tema que yo creo que es un tema ético, tema de visualizar mucho más allá y los empresarios tienen que manejar las informaciones con real franqueza. Eso yo sigo insistiendo, o sea, hay que ser sinceros. Ya no es época de que yo lo oculto eso a usted y no le digo eso a usted y le hago otra cosa a usted. Esa época ya pasó. Estamos en punto cero otra vez. Tenemos que iniciar todo de nuevo. Muchas empresas se ven obligadas a cerrarse, tienen que volver a abrir las operaciones. Muchas empresas a nivel mundial acogieron la ley de quiebra para poder reorganizarse. Entonces, yo creo que es un momento digamos, ser sinceros tanto con uno mismo y con sus proveedores, con sus acreedores, para que las cosas puedan ir retomando desde el punto cero y volver a iniciar de forma correcta. Eso es lo que al menos yo lo veo, visualizo de esa manera. De acuerdo, don Franklin. Esa comunicación directa que usted menciona con el cliente, ¿verdad? Es uno de los principales factores que todas las empresas debemos de tener en cuenta y en consideración. Eh, siendo el caso, ¿verdad? De todo lo que mencionas, la parte del proceso de digitalización también es una de las cosas que viene a impactar, ¿verdad? Dentro de todos los cambios.
Y hacia el cliente, pues hay muchos clientes que todavía no logran adaptarse a este cambio. ¿Cómo se debe adaptar este cambio para poder seguir con la operativa, para poder seguir con el funcionamiento de la empresa? Vieras, Katia, yo no sé, ¿verdad? Yo este punto, digitalización, para mí, mmm, ¿cómo lo puedo decir? La sociedad eventualmente tuvimos que acelerar un poco más esa transformación digital. Sí, Sin embargo, para mi criterio personal, yo considero que todavía nos falta muchísimo, porque una de las características de seres humanos es la interacción social. Entonces, cuando usted maneja todo digitalmente, primero, todavía no estamos para eso, ni un país del mundo. Segundo, no fuimos seres creados de esa forma. O sea, entonces, usted ven que escuchan comentarios de ministra de Educación que dice que la clase presencial es necesaria, frases como estas. Ustedes pueden ver que la universidad más importante de Estados Unidos, o incluso propio de Estados Unidos, con toda la situación que está, hablen la economía, hablen sus escuelas, hablen sus centros educativos, porque esa interacción social donde nos hacen comunicativos, nos hacen mucho más versátiles. Y es muy diferente a través todo por vía electrónica. Entonces yo creo que todo se va a digitalizar, en un instante todo se va a ir avanzando, pero en ese momento tuvimos que hacer un aceleramiento que nadie esperó, sin embargo nadie estaba preparado tampoco. En los países desarrollados sí van mucho más adelantados esa parte, tienen diferentes medios de pago mucho más versátiles, seguros, y su normativa, esa parte ya es un tipo ya de tema gubernamental, es mucho más flexible y acogen a la necesidad del consumidor y la gente. Pero en nuestro país tenemos ciertos atrasos en esa parte. Y en este momento no existe una normativa como tal de los negocios electrónicos, no hay manera como regularlos, no se saben cómo se manejan, los bancos se alejan de esos negocios porque temen que es lavado. Entonces hay muchas cosas que están por medio que todavía no estamos como muy maduros en ese sentido. Entonces yo personalmente creo que sí hay un aceleramiento, pero no es convincente. Y de hecho, si ustedes ven por qué constantemente Costa Rica tiene aglomeración de la gente, es porque la gente necesita estar ahí. Entonces necesita, es la sensación de que usted va a una tienda de ropa o que usted compra por internet, son dos diferentes. Porque recuerden, y ese tema también tiene que ver mucho con neuromarketing, que porque antes de pandemia se hablaba muchísimo de neuromarketing, que lo son desarrollo de sentidos. Y eso es justamente que yo lo estoy tratando de decir, que digitalmente nosotros no somos seres que podemos acoger todo digital. Hay cosas que puede facilitar, pero no se va a poder eliminar lo que era el tema presencial. Entonces, yo sí creo que el tema de digitalización, yo personalmente sí soy de, de creer mucho lo que es de persona a persona. Entonces, e incluso a veces yo creo que con esa pandemia lo que nos hizo a volver a ser personas, porque te sí, obligó a sentarse con sus papás nuevamente, a hablar. Tal vez en algún momento usted obvió eso y otros papás tienen que sentarse con sus hijos a hacer tareas que en algún momento se obvió eso. Las parejas tuvieron que sentarse a hablar porque en un instante se olvidaron de eso. Entonces nos volvieron a hacer más. Una de las enseñanzas que para mí esa pandemia es que nos volvieron a hacer más como personas, más comunicativo como personas. Y digitalización es como un complementario. Es un medio de venta, nada más para mi criterio, y un medio de facilidad en tema de procesos. Sin embargo, lo que es la persona a persona cuesta mucho más sustituirlo.
Sí, don Franklin, en este tema pues yo comparto mucho su opinión, ¿verdad? Nosotros no somos un país completamente desarrollado para realizar este tipo de digitalización, ¿verdad? Y definitivamente no lo estábamos y muchas empresas tuvieron que comenzar a reactivar pues esa parte y realmente no lo puedes lograr de la noche a la mañana como lo dicen, ¿verdad? Siendo el caso de que fue una digitalización así tan extrema y de buenas a primeras, ¿verdad? Se tuvo que implementar el teletrabajo. Todos los colaboradores de las empresas tuvieron que venirse a ser incorporados dentro del teletrabajo y esto es una funcionalidad indispensable que todas las empresas comenzaron a cambiar. Coméntenos bajo su experiencia cómo ha manejado esta situación y cuál sería la recomendación para que las empresas también lo puedan aplicar en esta situación que probablemente va a ser un poco más larga, más extensa, sí. Ok, con el tema de teletrabajo, para mí también tengo ciertas criterios un poco diferenciados, creo. Mm, Primero, nuevamente, bueno, tocamos el tema. Tuvimos un aceleramiento por el tema de COVID, entonces hay muchas cosas que no está estipulado para las empresas ni para ni siquiera propio ministro de Trabajo, para temas de cómo regular o el tema laboral sobre lo que es teletrabajo. Hay varios puntos importantes con teletrabajo. Número uno, yo creo que le roban un espacio físico a una persona. Entonces, cuando el tema de desarrollo familiar, de desarrollo de trabajo, o sea, en la vida tenemos muchos frentes, pero cuando uno tiende, un buen profesional tiende a separar todos los diferentes frentes y no mezclarlos. Entonces, al mezclarse, también provocan otro nivel de problemas. Entonces, por eso se ven que constantemente hay unas empresas emiten charlas motivacionales, otros que las personas sufren desgaste emocional o presión, o otros colaboradores dicen que trabajan mucho más que cuando trabajan en la oficina y otros no cuentan con un espacio correcto para trabajo, otros dicen a usted que internet no tiene señal, otro dice que el equipo falló. Entonces, realmente la eficiencia es muy interesante de medirlo. O sea, las empresas transnacionales ya han sido más exitosos en ese punto. Ellos sí han logrado trabajar bajo ese esquema desde hace años para atrás. Sin embargo, hoy por hoy hay un largo periodo en este nivel, como estamos viviendo, ya son 3, 4 meses. Eso de alguna manera sí afectan la parte psicológica, incluso hasta física de una persona. Entonces, para mí teletrabajo es bueno siempre y cuando regulado correctamente y manejar correctamente, equitativamente. Y las empresas, yo creo que es una nueva modalidad que igual viene a quedarse. Muchas empresas pueden evitar de que todos sus colaboradores tienen que estar a la oficina todos los días. Pueden hacer una mezcla de teletrabajo y presencial. Y mm, personalmente considero que es buen buena alternativa, pero yo personalmente me gusta más presencial, porque quizás por tema comercial me gusta más cerca de las personas, porque lo que me mencionó en el punto anterior, la interacción social para mí es muy importante, porque usted puede percibir directamente la emoción y esos movimientos de las personas que no lo puede percibir a través de una pantalla. Entonces, esa parte yo tengo un criterio dividido, sin embargo, creo que viene a quedarse. Y otro tema muy importante, como mencioné desde el inicio, teletrabajo también hizo que los empresarios vieran que no ocupa tanta gente. Correcto. Entonces, eso es otro tema que puede provocar algún instante problemas, digamos, en temas de estructura organizacional, porque si un puesto antes yo tenía 5 trabajando, ahora tal vez con 2 es suficiente. Entonces, porque uno está en la casa, otro aquí y puede hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, todo eso son temas por revisar y ir acomodando
como dicen ahora todos los medios, una nueva realidad, una nueva normal, una época normal, una nueva época normal, de que dicen en diferentes medios. Hay que ver cómo se van acomodando, hay que ver cómo se toman las empresas y también recordemos que es cuando comienza el teletrabajo puede cambiar mucho otro nivel nivel digamos, de hábito de consumo, hábito de, de, de sus actividades sociales. Eso todo puede cambiar. Entonces, tema económico, desde el punto de vista tema económico, no lo veo beneficiable para Costa Rica ni para muchos lugares del mundo. Porque en esa interacción social, perdóneme el ejemplo, pero parar, como dice las noticias, que hay 6 personas para un bar, ese bar, ese movimiento del bar es un centro de interacción social. Entonces, hay una relación social ahí. Entonces, este movimiento hace que comercio fortalezcan. Las personas vuelven a conectarse. Entonces, eso yo considero que todo eso hay que verlo con lupa, cuál es el cambio de comportamiento. Incluso, Katia, los artículos que hablan, la famosa, ahorita la generación Z, yo creo que es la última, ¿no? Entonces, que tienen comportamiento totalmente distinto que los anteriores, de X y Y y Milenio. Ellos son gente que creen con tecnología, pero no viven de ellos. Ellos son gente ahorrativos, pero quieren vivir, disfrutar las experiencias. Ellos son personas que tienen características mucho más sociables. Entonces ahí yo creo que estamos retrocediendo más bien a época 80, 70, cuando todo el mundo estaban, digamos, muy vinculado entre sí, que hay diferentes grupos, que fue una época interesante. Entonces yo creo que todo eso tiene que ver. Entonces ese es mi comentario y eso es lo que yo creo. Muchas gracias, don Franklin, por su experiencia, ¿verdad? Y por su aporte. El comportamiento del consumidor efectivamente está cambiando, ¿verdad? Y el teletrabajo pues va a venir a ser parte de todas las empresas, pero como usted bien lo dice, hay que saberlo manejar, hay que saber mantener un rol, ¿verdad? Del 50-50, ¿verdad? Para que el negocio tampoco se pueda ver afectado. Don Franklin, y para ir finalizando, ¿cuáles son sus recomendaciones y cuál sería el mensaje que podemos sacar de la manera más positiva en cuanto a esta situación del COVID-19? No, Katia, ya lo mencioné. La situación más positiva para mí desde marzo yo emití un comentario en un grupo que estuvimos conversando y es recuperar valores familiares que hemos perdido. O sea, sin comprometernos con temas religiosos ni nada por el estilo, pero todo pasa por algo, ¿no? La sociedad está muy confundida del mundo, no solamente Costa Rica, sino de nivel mundial. La gente se dedica mucho más en lo que es búsqueda de riqueza, de, de éxito profesional, de logros materiales, pero se ha olvidado que tiene una esposa, tiene un hijos, tiene padres que están ahí. Entonces, yo creo que primero lo que nos deja en pandemia debe ser para recuperar esa interacción familiar, que es el núcleo más importante para una sociedad. Porque recordemos que de personas nacemos la familia, familias crean grupos y después la nación. Entonces, ese acadenamiento que aprendimos desde escuelas y colegios es lo que estamos viendo ahorita. Ese es el primer punto. Y segundo punto, para mí, COVID vino a llamarnos atención de que tal vez vivimos demasiado acelerado en sentido de que en nivel mundial, para lograr un desarrollo, no nos preocupa dañar la naturaleza, no nos preocupa dañar el mundo donde vivimos. O sea, todo es fines particulares y hemos olvidado un bienestar mundial o nacional. Entonces, yo creo que eso es un tema que también
se te ven, o sea, vino con el COVID, yo creo que es importante. Y en sí, yeah, es un tema ya un poco más humano y lo que yo siento es que el COVID vino a enseñarnos que nosotros no somos indestruibles, somos más débiles de lo que nosotros creemos. Y a Así, nivel empresarial, bien traen nueva generación de revisiones que retomar desde cero otra vez, revisar, y los dueños tienen que volver a poner los pies en piso, volver a tocar su empresa, tocar, revisarlas. Nivel bancario, tenemos que saber cómo solidarizarse con las empresas que está siendo perjudicada o que han sido más afectadas por toda esa situación. Es que hay todo un vínculo, pero todo lo que nos enseña es volver a empezar, pero volver a empezar de la manera correcta. Eso es lo que yo creo y ojalá que pase pronto, porque todo va a estar bien. así es, esperemos que todo vaya a estar mejorando, ¿verdad? Que todo vaya a estar bien. Y de verdad agradecemos mucho su tiempo y toda su experiencia que nos ha compartido en esta entrevista, don Franklin. Esperemos verlo, si fuera el caso, pronto. Si fuera el caso que nos comparta otra entrevista de este tipo, ¿verdad? Ya cuando pase la post-pandemia y ver cómo las empresas se van ido mejorando. Agradecemos de verdad mucho su atención y espero que esté muy bien y pase una excelente tarde. Muchas gracias, Katia, por la oportunidad. Espero que haya servido para algo de mis comentarios. Así es, fue muy provechosa. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Salud.